Estas vacunas o cómo las evalúas? Sí, este año debemos ponernos, sobre todo los grupos de riesgo, porque recordemos que en México la vacunación está dirigida a grupos de riesgo. Ya tanto la de influenza como la de COVID van a ser vacunas anualizadas. Independientemente del número de vacunas previas que tenga, hay que ponerse ya una vacuna por año. Para influenza y para COVID, el gobierno tiene destinada la vacuna para grupos de alto riesgo de complicarse. A diferencia de algunos países en donde no existen esos grupos de riesgo, que se establecen básicamente por cuestión económica. De manera que si alguien no pertenece a esos grupos de riesgo mayores de 60 años, gente crónicamente enferma, mujeres embarazadas, personal de salud, pero que pueda pagar su vacuna en una clínica privada, pues es conveniente que lo haga. De todos modos, le sirve, aunque la vacuna es sobre todo para evitar que los pacientes de alto riesgo se compliquen. Hay dos vacunas básicamente estacionales para la época de frío, anuales ya. Una es la de COVID y otra es la de influenza. Sí. Al respecto, una y otra conviene que estén actualizadas. Al respecto de la vacuna de influenza, la vacuna que va a poner el gobierno es exactamente la misma que se consigue comercialmente en las clínicas y farmacias privadas. Es una vacuna tetravalente que ha demostrado su utilidad a lo largo de ya de muchas décadas. Por otro lado, la vacuna de COVID, lo ideal sería que tuviéramos una vacuna actualizada. Hay evidencias de que funcionan mejor una vacuna actualizada. ¿Por qué? Porque el virus ya se ha alejado, digamos, genéticamente del virus original de Wuhan en China. Y las vacunas actualizadas, como las vacunas de Pfizer o de Moderna, han mostrado, al menos en estudios in vitro, que producen mejor inmunidad que las vacunas ancestrales, digamos. Entonces, de acuerdo con la página de información del gobierno, se va a ofrecer al público la vacuna Abdala, la vacuna cubana, que recordemos, no es una vacuna que esté autorizada por la Organización Mundial de la Salud, pero independientemente de eso, es una vacuna que, por lo que hemos visto, es una vacuna segura. Yo creo que si alguien no tiene acceso a una nueva vacuna, a una vacuna actualizada, bueno, pues ponerse esa vacuna puede ser mejor que nada. Pero si alguien tiene acceso a una vacuna actualizada, pues lo mejor que lo haga. Por desgracia, en este momento estamos volviendo a una situación que vimos durante la pandemia, que quien podía ir a Estados Unidos a vacunarse lo hacía. Y está ocurriendo ahora lo mismo, ¿verdad? Que en la medida en que en México no se autoriza la venta de la vacuna actualizada, pues se crea digamos, un sistema de sectas, pues, del que puede ir a Estados Unidos a vacunarse y el que no puede. ¿Verdad? Y eso no es conveniente de ninguna manera. Yo creo que está bien si el gobierno quiere ofrecer la vacuna ancestral porque consideran que es lo conveniente, al menos quienes debiéramos tener la libertad de quienes quieran acceder, puesto que hay información, hay evidencia de que funcionan mejor las vacunas actualizadas, que las pudiéramos comprar por nuestra cuenta. Y creo que esa puede ser la discusión que está presente. A mí me han preguntado si hay mala fe en el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que lo que está pasando es que se está demorando la autorización porque todavía COFEPRIS no tiene un titular, no tiene el comisionado de COFEPRIS, no se ha nombrado. Yo creo que urge, pues, o que se nombre el comisionado de COFEPRIS o que alguien en este momento asuma las funciones y que, desde luego, la autoridad regulatoria tiene su trabajo que hacer al respecto de vigilar que la vacuna sea adecuada, pero que si así lo consideran, que yo creo que debe ser porque así lo ha considerado ya la FDA en los Estados Unidos, pues se autorice de inmediato, porque si no también va a pasar que se va a actualizar o se va a autorizar por ahí ya de diciembre, enero, cuando la verdad es que ya puede haber entrado el pico de coronavirus. Sí, doctor, decías que la vacuna no está avalada por la OMS, pero no es ilegal, riesgoso, es decir, ¿son seguras o es más seguro ponerse una que no está actualizada a quedarse sin nada? Sí, mira, una vacuna debe ser antes que nada segura, ¿verdad? Y hasta donde sabemos, estas vacunas cubanas, por lo que se han puesto en Sudamérica, se pusieron en Venezuela, en Nicaragua, en la propia Cuba, y las que se han puesto en México son seguras, ¿verdad? Eso sí sabemos. No sabemos qué tan eficaz pueden resultar contra las nuevas variantes, pero te contesto como si me preguntaras, es que no tengo acceso a la vacuna de influenza de este año.
tengo acceso a la vacuna de influenza del año antepasado, por decir algo, pues yo qué te diría, póntela, ¿verdad? Daño no te va a hacer y puede que te funcione de algo. También hay evidencias de que, digamos, darle un estímulo a la inmunidad, aunque sea con esas vacunas, puede servir de algo, pero, repito, lo ideal es que te pongas una vacuna actualizada, como sería ya lo indicado, cada año. Entonces, pues eso depende de que ya la autoridad regulatoria autorice su venta en México. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la gente que tiene evidencias de daños colaterales, que tuvo algún problema cardíaco, neurológico, trombosis, por ejemplo? ¿Qué tienen que hacer? Mira, mucho de eso ha sido, la verdad, una información que se ha manejado mal. Todo medicamento, todo biológico puede tener efectos colaterales. Una aspirina que te tomes, en teoría, te puede causar un sangrado grave y te puede hasta matar. O sea, pero ¿qué tan frecuentemente ocurre eso? ¿Verdad? O sea, ¿cuántos millones de personas toman un medicamento para decir cuántos se complican? Las vacunas que pueden producir, por ejemplo, trombosis. Sí, ¿cuántas trombosis? Uno en cientos de miles de dosis. Ahora, ¿qué pueden hacer cientos de miles de dosis? Cientos de miles de dosis evitan algunos miles de enfermedades. Y la enfermedad da más trombosis que la que pudiera dar la vacuna, da 10 veces más trombosis que la que pudiera dar la vacuna. Entonces, sí, puede ser que una vacuna, por digamos, por 300,000 dosis cause una trombosis, una vacuna de ARN mensajero, por ejemplo. Pero el no vacunar causaría 10 veces más trombosis que la trombosis que causó la vacuna. No sé si me Sí, explico. sí. Es que aquí hay que explicar las cosas desde un punto de vista estadístico, pero hay quien no quiere entender eso también. Todo medicamento puede tener efectos colaterales, porque así es la medicina. Si yo te digo que hay un medicamento nuevo, fabuloso, y que no tiene absolutamente ningún efecto colateral en ninguna persona, así se lo pongas a millones, yo te voy a decir, mira, eso no, eso no es posible, ¿verdad? Y en ese sentido hay que evaluar las vacunas. Son vacunas seguras y no hay que no hay que sacar de contexto las eventuales complicaciones que puedan tener, que son muy pocas y que en todo caso están dentro de lo que estadísticamente está francamente a favor del beneficio sobre del riesgo. Y quienes ya tuvieron episodios de trombosis o cardíacos, ¿qué hacen? Quienes tuvieran ya un episodio de trombosis, pues debieran evitar, por ejemplo, las vacunas de virus vectores, que es lo que son más comunes, ¿verdad? Y hay otros tipos de vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero raramente dan trombosis, podrían dar más pericarditis, por ejemplo, pero otra vez, uno en cientos de miles de casos. Entonces, si alguien tuvo un problema con una vacuna de un tipo, bueno, pues que se pusiera una vacuna de otro tipo. Gracias, doctor Alejandro Macías, por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Sí, gracias, Yoli. Un gusto estar con tu auditorio. Buenas.